No podemos decir que en las comunidades un porcentaje importante se contagió porque el Ministerio de Salud no llegó a las comunidades y no realizó ningún tipo de prueba, pero lo que sí podemos decir es que los síntomas de COVID, que no existían antes y no existieron después de la pandemia, los tuvo un porcentaje importante de personas. Pero en esas comunidades casi nadie murió. La pregunta es, ¿por qué? Cuando hubo el COVID, no necesitamos exactamente de medicinas occidentales para curarnos. Nos curábamos con medicinas ancestrales. A nivel amazónico hubo una respuesta que combinó el cerco epidemiológico y la cuarentena con un conjunto de prácticas que provienen de la medicina tradicional, la medicina cultural, la medicina ancestral de las comunidades. Ante la pandemia y frente al abandono por parte de los organismos oficiales estatales, ellos implementaron sus propias prácticas. Y esas prácticas estuvieron dadas fundamentalmente por la aplicación del conocimiento ancestral en el uso de las plantas medicinales que aplicaron en los enfermos de COVID. Porque obviamente, de acuerdo a nuestro estudio, se detectó que en todas las comunidades hubo contagiados. Pero esos contagiados, que no fueron pocos, no murió nadie. Hemos visto, por ejemplo, la presencia de muchos sabios y sabias con mucha representatividad política, social en las comunidades y que fueron vitales para el manejo de enfermedades como COVID. Inmediatamente nosotros reaccionamos porque yo dije, esta enfermedad ya está aquí. Entonces nos organizamos en 3 grupos, digamos, el grupo de gestión, ¿sí? El grupo de investigación y el grupo de atención a la comunidad, a la población. El grupo de investigación, que estaba integrado pues, por los sabios, los médicos tradicionales, le asignamos preparar todos los antibióticos que haya con relación a la gripa. En el equipo de gestión, ¿cómo vamos a atender la alimentación? Mucha gente va a perder el trabajo. Tomar la decisión de cerrar, lo pensamos mucho, ¿no? ¿Quién va a atender a las personas si en la comunidad nosotros se presentan? Entonces ya después nosotros nos pusimos de cazador de COVID. ¿Sí? Hay que repensar también la respuesta global a las pandemias y cómo esa respuesta global debe de repensarse en la Amazonía.